Bienvenidos a un fascinante recorrido por el intrigante mundo de la estadística. Hoy nos sumergiremos en un estudio estadístico que revela información mediante 4 pruebas muy importantes. La prueba de chi cuadrado. Esta prueba es una prueba paramétrica aproximada y se simboliza con x al cuadrado. Esta prueba permite estudiar la relación entre dos variables categóricas, exposición y respuesta. La prueba de significación comienza formulando la hipótesis nula, H0, según la cual no existe relación o asociación entre las dos variables, exposición y respuesta. Para decir qué hipótesis de las anteriores es creíble, se obtiene el grado de significación p-valor y según dicho valor se decidirá lo siguiente. Un valor p mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un valor p menor o igual a 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. T-test. La prueba T-test es una prueba asintótica aproximada que permite evaluar diferencias significativas entre solamente dos variables y su uso requiere el cumplimiento de muestras grandes, 30 o más datos, o bien muestras pequeñas pero sin asimetrías importantes. La prueba de significación comienza formulando la hipótesis nula, según la cual no existen diferencias significativas entre las dos variables. Para decidir qué hipótesis de las anteriores es creíble, se obtiene el grado de significación p-valor y según dicho valor se decidirá lo siguiente. Un valor p mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un p menor o igual a 0.5 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. Prueba ANOVA. La prueba ANOVA es una prueba asintótica aproximada y su uso requiere el cumplimiento de muestras grandes sin asimetrías importantes o bien muestras pequeñas pero también sin asimetrías importantes. La prueba de significación comienza formulando la hipótesis nula, H0, según la cual no existen diferencias significativas en al menos dos o más grupos de comparación de las variables. Para decidir qué hipótesis de las anteriores es creíble, se obtiene el grado de significación p-valor y según dicho valor se decidirá lo siguiente. Un valor p mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un valor p menor o igual a 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. Regresión lineal simple. La regresión lineal es un método casual en el cual una variable dependiente está relacionada con una o más variables independientes por medio de una ecuación lineal. La regresión lineal simple se da cuando una sola variable independiente explica el comportamiento de la variable dependiente, es decir, este modelo permite valorar la posible asociación lineal existente entre dos variables cuantitativas. La ecuación de regresión lineal simple es y igual a más b por x, donde y es igual al valor calculado, respuesta o variable dependiente, a es igual a intercepto, b es igual a pendiente y x es igual a predictor. Es importante evaluar también el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, r al cuadrado, para determinar si el modelo tiene alto poder predictivo o bien si es nulo o posee bajo poder predictivo. Estudio para la prueba de chi cuadrado. Se usa la base de datos tarea2.sav y se analizan las siguientes variables: estudios y estado civil. Ubicamos estudios en las columnas y estado civil en las filas. Tenemos dos hipótesis: la hipótesis nula, que dicta que no existe relación entre las variables de estudios y estado civil, y la hipótesis contraria, que dicta que existe relación entre las variables estudios y estado civil. Ponemos la decisión, que nos dice que un valor p mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un valor p menor o igual a 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. Aquí tenemos la tabla de contingencia y la tabla de chi cuadrado, donde podemos analizar el valor de p, que es igual a 0.00. Entonces, como resultado tenemos que como p es igual a 0.00 menor a 0.05 se considera bajo, entonces se rechaza la hipótesis nula.
Por lo tanto, existe relación entre las variables, estudios y estado civil. Pasos para realizar la prueba de chi cuadrado en Jamovi. Bueno, para poder obtener la prueba de chi cuadrado en el programa estadístico Jamovi, primeramente abrimos esta aplicación y vamos a abrir nuestra base de datos. En este caso es tarea2.sab. La abrimos y nos vamos al apartado de análisis. Una vez estando ahí nos dirigimos a frecuencias y donde dice muestras independientes, prueba de asociación de chi cuadrado. Posterior a esto seleccionamos las variables de nuestra conveniencia. En este caso va a ser estudios y estado civil. El uno lo ubicamos en las filas y el otro en las columnas. Posterior a esto necesitamos visualizar los resultados con porcentajes. Entonces nos vamos a la opción de celdas y seleccionamos porcentajes, sea en fila o columna. En este caso seleccionamos de columna. Y aquí ya tenemos las tablas para copiarlas y analizar obviamente los valores que se necesiten. Estudio para la prueba t-test. Base de datos usada, tarea 6A, variables a analizar, estrés ubicada en variable dependiente, sexo ubicada en variable de agrupación, hipótesis de la t-student, hipótesis nula, no existe diferencias significativas entre las variables de estrés y sexo, hipótesis de trabajo, existen diferencias significativas entre las variables de estrés y sexo, decisión de la prueba t-student. Un valor p mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un valor menor o igual a 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. Tenemos la tabla. Resultado de la prueba t-students. Como p es igual a 0.58 es mayor a 0.05 se considera alto, entonces se acepta la hipótesis nula, por lo tanto no existen diferencias significativas entre la variable estrés y sexo. Prueba de normalidad. Parte de la prueba t-student. Hipótesis de la prueba de normalidad. H0, los datos son normales. H1, los datos no son normales. Decisión de la prueba de normalidad. Un valor p mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un valor p menor o igual a 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. Tenemos la tabla de la normalidad. Resultados de la prueba de normalidad. Como p es igual a 0.70 mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula, por lo tanto los datos son normales. Prueba de homogeneidad, que es parte de la prueba t-student. Hipótesis de la prueba de homogeneidad. Hipótesis nula, las varianzas son iguales. Hipótesis de trabajo, las varianzas no son iguales. Decisión de la prueba de homogeneidad. Un valor p mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un valor p menor o igual a 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. Tenemos la tabla. Resultados de la prueba de homogeneidad. Como p es igual a 0.75 mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula, por lo tanto las varianzas son iguales. Bueno, para obtener la prueba de T en Jamovi, primeramente abrimos este software. Posterior a esto, vamos a abrir nuestra base de datos. En este caso va a ser tarea6.sab. La seleccionamos y la abrimos. Luego de esto, en el apartado de análisis, vamos a ubicar pruebas T. Y pruebas T para muestras independientes. Posterior a esto vamos a señalar las variables que necesitamos, las vamos a ir arrastrando, en este caso estrés como variable dependiente y sex o sexo en español como variable de agrupación. Posterior a eso ya tendríamos aquí la tabla de la prueba de T, pero necesitamos también la prueba de homogeneidad y de normalidad, que la encontramos en la parte de abajo. La seleccionamos y ya vamos a poder tener también estas tablas para poder realizar el análisis respectivo. Las copiamos y tranquilamente podemos analizar los datos que necesitemos. Estudio para la prueba ANOVA.
Prueba ANOVA de un factor. Diferencias significativas de 3 o más grupos. Base de datos usada tarea 6.sav. Variables, edad y social. Hipótesis. Hipótesis nula. No existen diferencias significativas en al menos 2 de los grupos de comparación. Hipótesis alternativa. Sí existen diferencias significativas en al menos 2 de los grupos de comparación. Decisión. Un valor p mayor a 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un valor p menor o igual a 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. Prueba ANOVA de un factor. Diagrama de caja. Resultados. Como p igual a 0.61 es mayor que 0.05 se considera alto. Se acepta la hipótesis nula, por lo tanto no existen diferencias significativas en al menos 2 de los grupos de comparación, edad y social. Pasos para realizar la prueba en Jamovi. Para realizar esta prueba en el programa estadístico Jamovi, abrimos primeramente esta aplicación y nuestra base de datos, en este caso tarea 6.sav. La abrimos, nos ubicamos en el apartado de análisis, ANOVA de un factor. Aquí ya podríamos seleccionar nuestras variables, en este caso vamos a usar la edad, age y social. La edad va como variable dependiente y social va como variable de agrupación. Necesitamos también la tabla de descriptivas que encontramos abajo en el apartado de estadísticas adicionales. La seleccionamos y ya tendríamos las tablas para analizarlas. Pero nos queda faltando una cosa, que es obviamente el diagrama de caja. Para obtener el diagrama de caja, nos vamos a dirigir al apartado de exploración, descriptivas, y vamos a volver a arrastrar las variables edad y social. Para obtener el diagrama de caja nos dirigimos a la parte de abajo en la opción de gráficos y diagrama de caja. Es importante quitar la opción de etiquetar valores atípicos. Entonces ya podemos copiar el diagrama de caja y realizar el análisis respectivo. Estudio para la prueba de regresión lineal simple. Base de datos usada, tarea 6, variables, estrés, depresión. Decisión de R al cuadrado, un coeficiente de correlación elevado al cuadrado, R2, ajustado alto próximo a 1, igual al modelo con alto poder predictivo. Un coeficiente de correlación elevado al cuadrado, R al cuadrado, ajustado bajo próximo a 0, igual al modelo es nulo o escaso poder predictivo. Resultado de R al cuadrado es igual a 0.01, 1%, es un modelo con alto poder predictivo. Ecuación de presión es igual a 13.670 más 0.126, ese es del estrés. Hipótesis nula, no existe asociación lineal entre las variables. H1, no existe asociación lineal entre las variables. Decisión, un valor P mayor que 0.05 se considera alto, se acepta la hipótesis nula. Un valor P menor que o igual a 0.05 se considera bajo, se rechaza la hipótesis nula. Resultado, como P es igual a 0.46 es mayor a 0.05, se considera alto, por lo tanto se acepta la hipótesis nula. En consecuencia, no existe asociación lineal entre las variables, el estrés y depresión.
Pasos para realizar la prueba en Jamovi. Para poder realizar esta prueba en Jamovi, primeramente abrimos la aplicación. Y nuestra base de datos. En este caso también vamos a trabajar con tarea 6.sap. Posterior a esto, dentro del apartado de análisis, nos vamos a dirigir a regresión lineal. Aquí vamos a seleccionar las variables de nuestro interés. En nuestro caso vamos a seleccionar estrés como variable dependiente y depresión como covariable. Y aquí prácticamente ya tendríamos las tablas que necesitamos para realizar el análisis de la regresión lineal. Aquí podemos ubicar el valor de R al cuadrado e irlo analizando, y acá abajo también el valor de P.